Algo importante a destacar de C# es que es un lenguaje estáticamente tipado. ¿Quién me puede decir qué es esto? Que una vez que definís un tipo de dato es como que no lo podés cambiar así, como así, no sé, a un string asignarle un número y que automáticamente se hace un string, o declarar una variable sin tipo y usarla para lo que... Bien, sí, viene por ese lado, viene por ese lado. No sé si se logra apreciar en el ejemplo, pero acá tenemos un string, un texto, que tiene una cadena, una variable int que se llama número, que tiene asignado el valor 17, y vemos que le estamos enviando a texto el 17. Son dos tipos de datos distintos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uno es int y el otro es string, ¿no? Si bien a veces el compilador, mejor dicho, el tipo de programación, te permita el IDE, por lo general es buena práctica poner punto to string, ¿no? Seguro en los ejercicios que estuvieron realizando tuvieron que convertir algún tipo de dato en string, ¿no? Me comí la N. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien. Bueno. Esto es importante, que definir el tipo de los datos. Y no solamente tenemos los tipos de datos primitivos, que lo vimos en la clase pasada, sino también tenemos los tipos de datos que son clases. Que en verdad las clases no es un tipo de datos, sino que me define, mejor dicho, sí es un tipo de datos, pero nos define un tipo de datos en particular, que es un objeto. ¿Sí? Un objeto personalizado. Esto es del año pasado. Vean lo siguiente. Algo que está bueno destacar. ¿Dónde tengo el lápiz? Acá. Veamos lo siguiente. Visual Basic. Ups, borrar. C# y Visual Basic tienen... Esto está desactualizado, porque es de agosto del año pasado. En total tienen casi el 10% del mercado. O sea, tienen más que Python, pero menos que Java, ¿no? Y que C. O sea que desarrollar en .NET hoy en día es el tercero en el mercado, por lo menos hasta agosto de 2020. Estimo que estos valores no cambiaron. Después les pasaré el enlace donde pueden encontrar estos ratings, ¿sí? O sea que le estamos enseñando tecnología que hoy es de punta, que se usa mucho, y como siempre, C está arriba, ¿no? Tengan en cuenta que esto es lo más utilizado, no lo que es tendencia, ¿sí? Quizás algunos de los lenguajes que ven por ahí sean tendencia, ¿sí? Estén subiendo muy rápido. Bueno, ahí tienen el change. Lenguaje AR o R, vean que cómo subió de un año para otro. Pero tengan en cuenta, digamos, que el C# se utiliza mucho para grandes empresas, por ejemplo, que tienen plataformas que requieren del soporte de un framework como el de .NET. Y Depende del vean, mercado, ¿no? y vean lo siguiente. Independientemente de... Nos quedamos con esta foto de agosto, ¿no? De acá hasta acá son lenguajes orientados a objetos. Salvo este, que sé que no es orientado a objetos, ¿no? 15, 20, 25, 31, más del 40% del mercado, las primeras 6. Están 5 de las primeras 6, tienen más del 40% del mercado y son orientados a objetos.
Aquí vamos con eso, a que con esta materia tienen mucha salida laboral, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a empezar con la teoría de objetos. Bueno, ¿quién me puede decir que es un paradigma? ¿Vieron que es un paradigma en otras materias? De a uno, por favor, no se choquen. No, dice Jorge que no. No. Fuera de la universidad, fuera de la programación, que es un paradigma. Es como un modelo de cómo se hace algo, ¿no? Cómo se tiene que hacer algo, Es una... o cómo se ve. Exacto. Viene por ese lado. Es una percepción de cómo resolvemos tal forma y cómo resolvemos algo con un montón de cosas que acarrea esto. Desde modelo mental, desde Procedimientos. procedimientos, metodologías. Facundo nos comparte, dice, es como ver algo en una instancia en específico. Bueno, y en la programación, ¿qué paradigmas conocen? Ustedes estuvieron trabajando en un paradigma orientado a Objetos. ya estuvieron trabajando en objetos. Y antes de los Bueno, objetos, era estructural y ahora con objetos. estructural o procedural, ¿sí? Orientado a funciones, son diferentes nombres que recibe uno de los primeros paradigmas de la programación, ¿no? Donde la responsabilidad recaía en las funciones. Entonces, había una llamada jerárquica, una cascada de llamadas a funciones, y cada función tenía la responsabilidad de cumplir con su parte. Bueno, vamos a ver cómo cambia el paradigma orientado a objetos, quién tiene la responsabilidad. Que si bien la guía de ejercicios 1 estaban trabajando con un lenguaje orientado a objetos, no estaban programando en objetos. Claro. Vean que seguían con la misma tendencia. Había el programa principal, el main, y seguramente en cada línea llamaban a alguna función. O en algunos casos desarrollaron todo dentro del programa main. ¿Sí? Que también en esos problemas tan, digamos, que no requerían demasiado código, demasiado diseño, quizás no se justifica programar orientando a objetos, ¿sí? Depende también de la necesidad de cada solución. Bueno, nosotros nos vamos a orientar a soluciones un poco más complejas que requieren ser mantenibles en el tiempo, que requieren ser escalables, ¿sí? Exacto. Y bueno, vamos a hablar ahora de la programación orientada a objetos. Recién Mati comentó algunas cosas. ¿Quién escribió? Entonces, el lenguaje es independiente del paradigma. Sí, te lo firmo. Se puede programar en C orientado a objetos. Te va a costar. Ni. En C++. Se puede programar en C orientado a objetos, pero va a ser difícil y es muy probable que cometas errores, porque vos puedes hacer estructuras con punteros a funciones y tenés a las clases. Pero es trabajoso y riesgoso. Entonces, hay lenguajes hechos para programar de una forma y lenguajes para programar de otra, ¿sí? Pero el lenguaje es, o sea, uno dota del lenguaje con su idea, con su diseño, y después el lenguaje te facilita implementarlo. Respondiendo a Ruth, es independiente el lenguaje del paradigma. Tal cual. Bueno, de hecho vamos a ver herramientas donde arman bien el diagrama de clases y después con ingeniería inversa te genera el código en el lenguaje que uno desee.
obviamente de lo más conocido, ¿no? En Smalltalk, en Java, en C Sharp, en BBNet. Bien. Bueno, la programación orientada a objetos intenta simular el mundo real a través del significado entre objetos, ¿bien? Ya que los objetos entre ellos se comunican a través de algo llamado mensajes. Ya vamos a ver qué es esto. Está basado en la idea de encapsular tanto el estado como las operaciones entre los objetos. Ahora vamos a ver cómo se encapsula estos estados y las operaciones. Y su objetivo principal es la reutilización de código. A ver, vamos a la siguiente slide. ¿Qué es un objeto? Lo veníamos mencionando antes. Es una instancia de una clase. Los objetos, bueno, comparten estructura y comportamientos similares que pueden agruparse en una clase. En este paradigma orientado a objetos, los objetos pertenecen siempre a una clase, de la cual toman su estructura y comportamiento, ¿no? Como bien mencionamos antes. Entonces, ¿qué es una clase? La mejor definición es la que tenemos aquí. Una clase describe un grupo de objetos que comparten una estructura y comportamiento comunes. Ya se lo estamos repitiendo 3 veces, esto es importante que se entienda. Si sabemos que vamos a instanciar varios alumnos, que vamos a necesitar varios alumnos, lo ideal es que tengamos una clase alumno que tenga legajo, tenga nombre y apellido, y seguramente con eso podamos crear la cantidad de alumnos que uno quiera, ¿no? O que deseemos. ¿Sí? Ese conjunto de atributos y comportamiento es resultado de un proceso de abstracción que realizamos cuando diseñamos, ¿sí? O sea, nosotros buscamos representar o clasificar algo, una entidad del mundo real, bajo un modelo, ¿sí? Que es esa clase. Bueno, ese modelo va a ser parcialmente lo que representa en la realidad, ¿sí? Solo vamos a abstraer de esa entidad real los atributos y los comportamientos que nos interesen para el problema que estamos desarrollando. Sí. Bueno, veamos este ejemplo. Vemos el molde para hacer galletitas de jengibre y vemos que tenemos una galletita de color naranja marrón, ¿no? Otro azul y otro violeta. ¿Sí? Pero bueno, cada objeto es único. Uno es este, digamos el naranja, otro es el azul y el otro es el violeta. Son distintos objetos, pero ¿de qué tipo es? Del tipo galleta, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende este concepto? Muy bien. Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Bien. Esto es importante. Una clase sirve como una especie de contrato que vincula a una abstracción y a todos sus clientes. Ahora vamos a ver qué es esto. Esta visión de la programación como un contrato lleva a distinguir entre la visión externa y la visión interna de una clase. La interfaz de una clase proporciona su visión externa, o sea, es lo que ve el otro objeto. Y si me permiten spoilear, lo que ve otro objeto es seguramente lo público, ¿no? No puedo ver lo privado. Veo lo público, lo que me presenta aquel objeto. Esta interfaz se compone principalmente de las declaraciones de todas sus operaciones aplicables a una instancia de una misma clase. O sea, si yo tengo métodos públicos, voy a poder acceder a los mismos. Todo esto que suena abstracto ahora lo vamos a pasar a código. Y bien, y justo lo que les comentaba antes.
¿Cómo podemos dividir la interfaz? Pública, protegida y privada. Vayamos por los extremos. Algo que es público es accesible a todos sus clientes. Todos lo pueden ver. Algo que es privado es propio de quién? De la clase. Si es privado no lo puede ver otro. ¿Sí? Y algo protegido solamente puede ser accesible por la propia clase, o sea, sería como privado, pero a su vez a través de la jerarquía de clases lo pueden ver sus subclases, que ahora vamos a ver qué es esto de subclase, y las clases amigas. Se las conoce como Friends Class o Internal Class. Pero acá quiero que nos quedemos con el concepto. Público lo ven todos los clientes, privado lo ve esa misma clase, y protegido lo ve tanto la misma clase como sus subclases y clases amigas. ¿Bien? Le hacemos una consulta para ver a qué nivel de repaso tenemos que hacer, o si ya lo vieron, o si todavía no. ¿Ustedes vieron teoría de objetos? O sea, herencia, polimorfismo. ¿Y en qué Se nivel, vio digamos? en ingeniería de software a un nivel básico. Bien. En ingeniería de software no codearon, ¿no? Solamente modelaron. No, Claro, modelamos nomás. Perfecto. sí. Bien, o sea que ahora van a ver materializado qué es la herencia, pero ya conocen, por ejemplo, qué es heredar una clase. Sí, sí. Bien. Identidad de la propia Alguno clase. no cursó, ¿cuál era la Ingeniería materia? de software. Ingeniería del software. Nos viene bien saber eso. Ya para el nuevo plan, las correlatividades van a estar un poco mejor armadas, por lo tanto ya deberían venir con ese conocimiento. Pero hoy en día, para esta camada, digamos, puede que no. Ujú. Bueno, nadie Bueno, contesta que sigamos. no la cursó, así que Perfecto. podemos pasarlo un poco más rápido. Bien, entonces volvamos con los objetos. ¿Qué es un objeto? Ahora lo vamos a redefinir, ¿no? Es un ente computacional que exhibe un comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Es todo lo que sabe hacer el objeto. ¿Y qué es lo que exhibe? Es lo que puede ver, los que puede ver los que puede ver algún cliente. Quiere decir que se le puede pedir desde afuera del objeto que actúe mejor dicho, o que realice tal comportamiento, Que se relacione, ¿sí? que se relacione. Es lo que permite una relación de un objeto con el otro. Bueno, un objeto tiene un estado, comportamiento e identidad. El estado son las distintas valores que tiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Una persona, lo más probable es que no cambie el nombre, pero puede cambiarlo, ¿por qué no? En un momento tenía un nombre, después se lo sacó o se cambió el apellido. Comportamiento es todo lo que sabe, como bien dijimos antes, como todo lo que sabe realizar, y su identidad es lo que lo hace único, ¿sí? Entonces podemos decir que una clase es como una estructura en C. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Está bueno ese ejercicio. Y el que dice que sí y el que dice que no, que nos digan por ¿Por qué, qué? ¿no? ¿Cómo podríamos argumentar? Para mí, no voy a decir nada. Voy a condicionar al resto. ¿Sí? Para mí a la estructura le faltaría el comportamiento al struct, porque Bien. tiene estado, identidad, pero bueno, no tiene comportamiento. Es correcto. Claro, acá Facundo Romero dice, sería como usar estructura más funciones. Es un poco lo que les comentaba antes. Si a una estructura la dotan, o sea, le agregan adentro un puntero a función, pueden utilizar funciones que le agreguen comportamiento a ese estado, ¿sí? A esos datos que tiene dentro de la estructura.
pero así todo siempre le va a faltar algo. Acá Jorge dice apoyo a Sofía, o sea que ¿Está le de falta el acuerdo? comportamiento. ¿Alguien ve una diferencia mayor todavía? Está bien lo que comentan, pero hay una diferencia fundamental entre una estructura y una clase. Muy bien, Daniel. Le falta el tema de si es público, privado, etc. No se puede encapsular en una estructura. ¿Sí? El estado puede ser una reunión del comportamiento con los atributos. O sea, que se comporte de una manera de acuerdo a los atributos y eso va cambiando el estado. Ujú. La identidad puede ser una conjunción de los atributos, pero nunca vamos a tener si es público o privado, porque eso no se puede. O sea, los datos son accesibles en una estructura. Y eso que nos corta de la programación orientada a objetos, la encapsulación, ¿sí? No nos deja ocultar la funcionalidad, ¿sí? Para protegerla de que sea mal modificada. Por eso acá vamos a acentuar siempre con Andrés, eso seguramente está después en la diapositiva, pero los atributos de una clase tienen que ser privados. Eso después lo vamos a ver. Es lo que nos permite proteger la implementación de una clase y respetar la encapsulación. Ujú. Bien, algo que es importante mencionar, que los términos de instancia y objeto son intercambiables, son sinónimos. Si alguien les menciona, tengo que instanciar, es porque estoy hablando de un objeto. ¿Qué es la instancia de qué? De una clase. Es un objeto de una clase. Son sinónimos. Andrés y yo somos instancias de la clase profesor, por ejemplo. Ujú. Todos nosotros somos instancias u objetos de la clase persona. No nos cosifiques. Bien. Bien. Bueno, esto, acá hay un buen ejemplo. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? El estado del martillo, vemos que es este martillo, sale tanto el mango es de nogal, no logro distinguir bien, cabeza de acero, o creo que dice eso. Su comportamiento, martillar, sabe Martilla. martillar, ¿no? Y su identidad, este es único entre todos los demás martillos. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver mejor o sacarle el provecho a la identidad cuando trabajemos con colecciones de objetos. ¿Sí? Porque seguramente vamos a tener que determinar por qué es diferente uno del otro. Y ahí va a surgir la identidad. Vamos a tener que determinar qué cosas hacen a la identidad de un objeto. La identidad es de un objeto, no de una clase. Entonces, bueno, esto es importante porque un objeto es una clase viva, es una instancia, bueno, como dice su nombre, es una instancia dinámica, está vivo. En cambio, la clase es el molde, ¿no? Bien, bueno, mencionamos lo de estados. El estado de un objeto abarca todas las propiedades, que normalmente son estáticas, del mismo más los valores actuales que tiene dicho objeto, ¿no? Es decir, propiedades. Ahora vamos a ver qué es eso, pero recuerdan que Mati mencionó recién que los atributos son privados, y bueno, ¿cómo accedo a esos atributos? A través de las propiedades que bien se conoce en otros lenguajes como getter y setters. No sé si lo oyeron en otros lenguajes, getter and setters, pero la forma de poder acceder a estos atributos es a través de ellos. Bien, el comportamiento es cómo actúa o cómo reacciona el objeto. Bien, el estado de un objeto representa los resultados acumulados de su comportamiento. Si yo al objeto auto le pido acelerar o pasar de tercera a cuarta, seguramente la velocidad cambie, pero la velocidad es un atributo. Me está diciendo la velocidad en el momento. Pero gracias a que lo estoy acelerando, estoy modificando su valor de velocidad.
No sé el si... cambio en el que está, ¿sí? O sea, el comportamiento modifica los atributos. Ujú. Y bueno, y la identidad es lo que lo hace único, ¿no? A ese objeto y que lo distingue de cualquier otro objeto del mismo tipo o de los demás, y de los demás. Bien, bueno, en una aplicación orientada a objetos, la forma de comunicarse los objetos es a través de mensajes, ¿sí? Y podemos ver acá que tenemos un objeto emisor, un objeto receptor, y en el medio, ¿qué hay? Un mensaje. La comunicación entre dos objetos, el emisor le pide al receptor y puede o no obtener alguna respuesta, ¿sí? Si es un método entero, seguramente me devuelva que es el valor, ¿no? Si es una suma, me va a devolver un valor. Pero tal vez le estoy pidiendo una rutina, un método void, ¿no? Uno no espera un valor, me devuelve void, vacío, ¿no? O sea, le digo, hace algo, ejecuta este comportamiento, pero no recibo nada a cambio, que sería un escenario válido. Bien. Y veamos que este mensaje está encapsulado en un método, y este método tiene un conjunto de código a ejecutar. A ver si con este gráfico se entiende mejor. Veamos. El objeto tiene comportamiento, estado e identidad, ¿no? Este es un objeto único. Bien. Tengo otro objeto. Le envía el mensaje 1. ¿Me siguen? El objeto, podemos llamar objeto A y objeto B. Al objeto B le envía el mensaje 1. Y el objeto B tiene el método que implementa el comportamiento para responder este mensaje 1. Esto, Veámoslo. esto está bueno descularlo porque de alguna manera te permite entender las responsabilidades y nos va a servir mucho para después toda la parte de polimorfismo y demás, ¿sí? Es como separar qué es la invocación de un método con lo que es la ejecución del código que responde el método. Bien, ahora le está enviando suma. Le envía 5 más 12. Suma implementa el comportamiento para responder este mensaje, ¿no? El mensaje de suma, con los valores 5 y 12. Y veamos lo siguiente. No sé si se logra ver, pero acá tenemos una clase que se llama calculadora, y es muy probable que este objeto sea de qué tipo. Calculadora. Calculadora. ¿Acá me siguen? Sí, sí. Bien. Y este objeto es de algún tipo, todavía no lo sabemos, pero es un cliente. ¿Podemos decir que es un cliente? Cliente. Un objeto cliente. ¿Qué es lo que conoce el cliente de la calculadora? Siempre le decimos la interfaz, lo que expone. Bueno, ¿qué es eso que expone? En C seguramente ya lo llamaron con un nombre muy conocido. ¿Cómo sabe ese objeto cliente cómo invocar a la suma? Porque el método es público. El método es Bien. público y conoce su prototipo, ¿sí? Sabe que ese comportamiento se invoca con el nombre suma y que para invocarlo tiene que pasarle dos valores de tipo double, ¿sí? Número 1 y número 2 en ese caso. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué es lo que no conoce? No conoce qué hay entre las llaves de ese método, no sabe cómo resuelve la suma, ¿sí? Y ahí está la clave del encapsulamiento. Obviamente, en este ejemplo trivial, uno espera que realice esto. Y Pero ya. en otros casos, no le tiene que interesar al cliente cómo realiza la suma. De hecho, ustedes hicieron informática 2 o testing,
donde el cliente puede ser un main, digamos, que ponga a prueba el comportamiento de la clase calculadora, o de cualquier otra cosa. O sea, nosotros sabemos que si le damos esta entrada a la función, este input, tenemos que obtener este output. ¿Sí? Como caja negra, bueno, no me importa cómo lo resuelvas, pero siempre me vas a tener que dar el mismo resultado, si yo te doy estos datos de entrada. ¿Sí? Es el mismo concepto. ¿Dudas hasta acá? Parece que no. ¿Sí? Alguien escribió en el chat. No, no. No. Bien. Bueno, ¿dónde viven los objetos? En un ambiente, ¿no? Cuando decimos crear un objeto o instanciar un objeto, estamos agregando un objeto ¿a dónde? En este ambiente. Y cuando decimos destruirlo, lo estamos quitando del ambiente. Bien, igualmente destruir el objeto son raras excepciones donde uno destruye un objeto. Por lo general, no sé si recuerdan la clase pasada, descansamos en algo llamado garbage collector, que se encarga de limpiar del ambiente los objetos que no van a volver a estar en uso. O desreferenciados. O de referenciado, exactamente. Lo que es importante, perdón, Andrés, es Sí. que ese hábitat o ese ambiente donde creamos los objetos cumple las mismas reglas de vida y visibilidad que las variables en C. ¿Sí? Si nosotros creamos un objeto dentro de una función, bueno, vivirá ahí. Bien. Bueno, ¿qué es una clase? Lo volvemos a reiterar. Una clase describe un grupo de objetos que comparten una estructura y comportamiento comunes. ¿Sí? ¿Qué tenemos de este molde? De la clase. El molde a partir del cual se crean los objetos, ¿no? Ya lo mencionamos. Generalización de comportamientos y de datos comunes a objetos. Define qué características tiene que tener un nuevo objeto de qué, de ese tipo. Se dice que un objeto es instancia de una clase si fue creado usando esa clase como molde. Algo importante, que lo vimos en este ejemplo, ¿cómo creo el objeto? A través de esta palabra reservada que se llama new. Con new creo un nuevo objeto de qué tipo, en este caso, calculadora. A través de la palabra reservada new puedo crear objetos del tipo calculadora o del tipo que sea, ¿no? Bueno, en esta definimos la estructura y comportamiento común del objeto. Y bueno, y básicamente cuáles son los métodos que va a realizar o ejecutar esta instancia, ¿no? Define los mensajes que entenderá el objeto. Es decir, los clientes les van a enviar mensajes y lo va a saber entender. ¿Por qué? Porque lo exhibe. Bien. ¿Cuáles son los mensajes que va a entender un objeto? Son los métodos que están en su clase. Su clase, es decir, la clase de la cual es instancia ese objeto. ¿Mm? Bueno, vamos a verlo más adelante qué es esto de polimorfismo, pero está relacionado con esto. ¿Todos los mensajes que puede entender un objeto tienen un método de clase en su propia clase? Y la respuesta es, bueno, está acá, es no, ya que lo puede tener su superclase, ¿no? La clase padre, y no tenerlo en la clase hija, o sea, en la subclase. Esto lo vamos a ver en breve. Mati, quedan 3 minutos. Prefiero cortar y que vuelvan rápido y vemos lo de clase abstracta y empezamos un poco con la codificación. Dale. Bien, Perfecto. Bueno, salimos y volvemos a entrar. dale. Corto. Bye.